Bueno, hermano, buenos días. Abrimos el culto en el nombre de Jesús. El versículo que traigo hoy día es 7:21, San Mateo, que dice que no todo aquel que me diga sí, Señor, entrará al reino del cielo, sino que aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a veces nos preguntamos nosotros si estaremos haciendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque en varias situaciones nos encontramos y nos pillamos, nos sorprendemos que no estamos actuando como Dios quiere. Y es grave porque imagínense, podemos venir a la iglesia, hablar tantas cosas, saber la Biblia al revés y al derecho, pero si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, de nada nos vale. Yo pienso que es grave. Tenemos que poner atención en esta palabra, en este versículo que Dios nos enseña y nos advierte que si nosotros no hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, no entraremos a su reino. Y que Dios nos bendiga en este día, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, en nuestra mente. Y esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Moisés, por esa palabra que edifica. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Wow. Nos pone a pensar, nos pone a meditar en que si como vamos camino correcto o no. Gracias por la exhortación, hermano Moisés. Invito a ponerse de pie si pueden, los que puedan, que no se quedan sentados, pero unámonos como un solo cuerpo. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de gracia, Padre de bondad, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre, queremos presentarnos delante de usted, primero que todo pidiéndote perdón por lo que hayamos cometido, hayamos pensado, hayamos hecho, aún hayamos hablado que no te haya agradado, Padre. Que en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, usted nos pueda perdonar a nosotros cada una de las faltas. Ahora, Padre, delante de ti, como incienso agradable, presentamos nuestras oraciones. Queremos orar primero que todo por tu iglesia, Alfa y Omega, por este nuevo año 2026 con nuevos retos. Queremos orar, Padre amado, por los planes y proyectos que tienes para esta iglesia, por cada persona que está aquí, Padre, fiel como un soldado, como un guerrero, una guerrera, estando creyendo, confiando en tu palabra, confiando en tu poder, reuniéndonos como iglesia, haciendo que esto sea, Padre amado, para ti y por ti. Sigue fortaleciendo nuestra fe, sigue fortaleciendo nuestras vidas y sigue añadiendo a esta iglesia los que van a ser salvos. También queremos orar por los hermanos niños, adultos y adulto mayor, por cada uno de ellos, fortaleciendo su fe, fortaleciendo su vida, fortaleciendo, Padre amado, sus emociones, para que ellos crean en ti. Y a pesar de lo que ellos estén viendo sus ojos, puedan creer en lo que no se ve, en la certeza de lo que se espera, Padre. Oramos por los obreros que enviarás a la iglesia, Alfa y Omega, por cada uno de cual ya tienes predestinado para este lugar. Aún oramos por los que ya están aquí, Padre, para que ellos también sigan fortaleciéndose, que a pesar que nuestros ojos no vean lo que nuestra fe ve, nosotros podemos creer que lo que nuestra fe ve es lo que se va a manifestar en tu perfecto tiempo. Oramos para que las personas que envíes aquí, Padre, sean personas de unidad, sean personas que tengan un espíritu de servir. No envíes a nadie, Padre, que venga a traer división, ni ninguna persona que venga a traer problemas, Padre, sino personas que quieran resolver sus problemas delante de ti, que quieran ordenar su vida delante de ti, que quieran buscarte a ti, Padre amado, para adorarte y servirte a ti, Padre Santo. Esperamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, esos obreros a tu mies, porque eso nos manda a nuestro Señor en la Biblia, diciendo, oren al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Oramos, Padre, para que usted envíe obreros a este lugar con un deseo de servir, con un deseo de multiplicarse, con un deseo de buscar las almas perdidas, en el nombre del Señor Jesús. Oramos también, Padre, por la salud de la hermana Rosa Escalona,
Bendecimos, Padre, su vida, su cuerpo, su mente, ese vértigo que siempre anda queriendo marear, traerla a caerse, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Fortalece su vida, su oído, su sentido, para que ese vértigo no tome control de su vida y ella pueda caminar firme y fuerte como siervas en las alturas, Padre. Oramos también por sabiduría del gobierno que sale y que entra. El gobierno que sale para que no se aproveche de aprobar leyes corruptas, de no hacer cosas indebidas, y para que termine sus días que le quedan de gobierno de una forma honesta y honrada delante del pueblo. Y aún las cosas escondidas, Padre, que salgan a la luz ahora o en el gobierno que viene. Oramos también por sabiduría por el gobierno que viene, desde el presidente hasta el mando más bajo. No creemos en el hombre, no confiamos en el hombre, creemos en ti, confiamos en ti, Padre. Usa el gobierno que viene para bendecir a Chile, para bendecir a cada familia, para bendecir a tu iglesia y a tu pueblo, y para que este país sea un país, Padre, que se comience a ordenar. Padre Santo, oramos también por Bolivia. Oramos para que el tráfico de órganos, el secuestro a los niños, jóvenes que estén secuestrando y quemando, Padre, se acabe, que pueda salir a la luz quiénes son los que están detrás de esos planes malvados, Padre, y que estas malas prácticas no se pasen a los países vecinos. Guarda y cuida a los niños, guarda y cuida a las niñas, a todo joven, a toda joven, Padre, en el nombre del Señor Jesús, protégelo para que no sean víctimas de estos hombres inescrupulosos que andan con esos deseos malvados de matar para poder obtener dinero. En el nombre del Señor Jesús, trae arrepentimiento a esas personas, y si no se van a arrepentir, Padre, juicio sobre su vida para que seas tú tomando la decisión de cada uno de ellos. Padre, oramos por el hermano Moisés Ponce, por la salud de su vida. Fortalécelo en lo que él necesite ser fortalecido. Oramos también, Padre, por sus hijos e hijas, Padre, para que haya unidad, haya respeto, haya una honra de parte de sus hijos a su papá, Padre. En el nombre del Señor Jesús, trae en esa familia la paz que el Señor Jesucristo nos ha dado, Padre. También queremos orar, Padre Santo, por Venezuela, por lo que está sucediendo, por lo que sucedió y lo que sucederá, Padre, que no se quede solamente en una invasión que hizo Estados Unidos para sacar a Maduro, sino que sea verdaderamente una libertad dada a Venezuela, que sea un cambio de vida, un cambio de calidad de vida para los venezolanos, millones de venezolanos que han sido desplazados, Padre, por una dictadura, por un comunismo, por un régimen, Padre, el cual no les permitía vivir de una forma digna, escasez de alimentos, escasez de medicamentos, escasez de seguridad, Padre, en el nombre del Señor Jesús, ordena a Venezuela. Y si vas a usar a Daisy o a cualquier otra persona, Padre, en ese país, úsala en el nombre del Señor Jesús para que Venezuela obtenga verdaderamente la libertad que en el Señor Jesús merece. Oramos también por la familia Maestre Pérez, por unidad, para que cualquier división que haya entre esta familia, en el nombre del Señor Jesús, se acabe. Cese, Padre amado, la división en la familia Maestre Pérez. Y oramos también por Dailimar, la mamá de nuestra hermana Franceli y Dairé, Padre, para que haya una reconciliación con usted, Padre Santo, a través del Señor Jesús, que ella sienta hambre y necesidad, Padre Santo, de tu palabra, de buscarte, que haya un quebrantamiento en su vida, no sé cómo, pero que haya un quebrantamiento que la traiga a ti, Padre amado, y la veamos aquí con sus hijas, gozándose y adorándote en el nombre del Señor Jesús. Queremos orar también, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que hoy no están aquí, por las diversas razones, por trabajo, por viaje, por vacaciones, por enfermedad, por lo que sea, Padre. Quizás alguno está peleando emocionalmente una lucha entre que quiero y no quiero venir, en que quiero y no quiero buscar. Padre, fortalécele para que pueda acercarse a tu casa, a tus pies, a tus atrios, y encontrar pronto auxilio y socorro y perdón, Padre amado, en que lo necesite. Queremos orar por el hermano Cristian Ibacache,
por su departamento, por su trabajo, por sus hijos, por Luciano especialmente. Queremos bendecir la vida de Luciano, Padre. Guárdalo, Padre Santo, de toda influencia negativa que el enemigo quiera poner en su mente, y te pedimos en el nombre del Señor Jesús que lo guíes por el buen camino. Oramos por Ezequiel Barría también, Padre. Guarda a Ezequiel, dirige a Ezequiel, transforma su mente, endereza sus pasos, Padre. No permite que se contamine con nada que vea o escuche en otra persona o en redes sociales o en video o en la televisión, Padre. Guarda su mente en el nombre del Señor Jesús de la mentira del enemigo y tráelo a la verdad del Señor Jesucristo. Pon amor por tu palabra en su vida, Padre Santo. Oramos también, Padre bueno y Padre Santo, por la hermana Lorena Moroso, por su salud, por su recuperación, por sus negocios que tiene en Calama, por su familia, por sus hijos, por su esposo Ramón López. Oramos por Leonardo López Moroso también en sus viajes a Talca, que está viajando en el camión. Guárdalo y cuídalo, Padre. Muéstrale que tú estás con él en todo momento. Oramos por también por Gustavo, por Berenice, por ese matrimonio. Seguimos bendiciéndolo, Padre, para que tú hagas tu voluntad. También queremos orar por Diego López Moroso, por Daniela, Padre amado, por su esposa, por sus hijos, por Antonio, por Matías, por Agustina, Padre. En el nombre del Señor Jesús, bendícelos, guárdalos allá en Calama donde están, para que cuando regresen de esas vacaciones vuelvan a reintegrarse aquí en tu iglesia, Padre Santo. Oramos también, Padre bueno, por la hermana Juanita, por Enzo, por su hijo Alexi, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Fortalece la vida de la hermana Juanita, Padre Contreras, para que ella, en el nombre del Señor Jesús, te sirva con denuedo, con entrega total, en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. De esa misma forma queremos seguir orando por cada uno de nuestros hermanos, Padre. Si se me escapa alguno, lo presento delante de ti para que tú seas fortaleciendo su vida. Y aún aquellos hermanos o aquellas personas que yo le he hablado o que algunos de mis hermanos le han hablado y no han tomado una decisión de venir, obra en sus corazones, Padre, para que no vengan solo por venir, sino para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y conocerte a ti a través de Él, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús te damos gloria, honra. Queremos orar también, Padre, por el hermano Asensio. Queremos orar por su salud. Queremos orar por lo que está experimentando, Padre, en su próstata. En el nombre del Señor Jesús, Padre, tú conoces, tú lo formaste del vientre de su mamá, sus huesos, sus tendones, sus nervios, todo su sistema fue formado allí por el poder de tu palabra. Presentamos la vida del hermano Asensio Aramayo, Padre, para que en el nombre del Señor Jesús usted obre con sanidad, no solamente física, sino también emocional y espiritual, Padre Santo, para que se levante mi hermano Asensio y de una vez por todas en el nombre del Señor Jesús sea un más que vencedor en el nombre del Señor Jesús, y que todo lo que pueda estar él peleando emocional, mente, que le esté trayendo conflicto con sus hijos, familia, desaparezca, Padre amado. Tráele claridad a su mente, ordena sus pensamientos y guía sus pasos a donde él debe estar, Padre amado, y que allí te sirva verdaderamente entregado de corazón. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Como les decía, el tema de esta serie de mensajes, el título se llama El crecimiento incomoda. Y el verso que sustenta la introducción de este mensaje y el título está en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, que dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y voy a hablar un poquito de crecimiento, y para eso estuve indagando en internet y quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo toma una semilla en germinar? Tenemos un experto aquí en semilla, en agricultura, cultivo, en todas las áreas que tiene que ver producción, exportación, que es nuestro hermano Miguel. Y según lo que yo estuve indagando, dice que hay semillas que le toman de una semana aproximadamente, a otras le toma hasta un mes en germinar, dependiendo del tipo de semilla que sea, dependiendo lo que se plante, según los datos de internet. Pero yo quiero preguntarle a mi hermano Miguel, con su experiencia,
si él nos quiere compartir cuánto toma una semilla más o menos en germinar. No sé si le pasamos acá el micrófono para que ahí sentadito nos dé una explicación breve de cuánto toma una semilla en germinar para que tengamos claro nosotros de la voz de la experiencia. Depende de muchas cosas, depende sin duda de la especie, la semilla. Generalmente se usan tratamientos antes de hacerla germinar, pero está bien, entre una semana a 30 días aproximadamente, dependiendo, como digo, de la especie y de la semilla. Gracias, hermano Miguel. No estábamos entonces lejos de la verdad con lo que es el Internet. A mí no me gusta creer todo lo que sale en Internet, siempre me gusta corroborar. Por eso, teniendo la voz de la experiencia, acá, nuestro hermano Miguel, que fue profesor en la escuela agrícola, jubiló, profesor en la escuela agrícola muchos años, también trabajó en packing, en plantas grandes de frutas exportadoras. ¿Qué mejor, no? Para hablar sobre la semilla. Ahora, toma de una semana a un mes, dependiendo de la especie, como se nos dijo, para germinar. Ahora, ¿qué es el crecimiento? Desde que un niño está concebido, desde que logra introducirse dentro del óvulo, desde que gana esa carrera, ese espermatozoide, entre millones de millones de millones, usted es un vencedor, porque usted ganó una carrera. Ya en esa carrera de millones de espermatozoides, usted fue el vencedor. Ya desde que usted llegó y se introdujo primero que sus otros hermanos que no llegaron, usted ganó la carrera. Entonces, siéntase como un ganador desde ya, porque está aquí, porque usted fue el que logró entrar en ese óvulo y Dios le dio vida. Ahora, ¿puede detenerse el crecimiento? Cuando existe un retraso del sistema endocrino, el crecimiento puede detenerse. Esto es para los seres humanos. Cuando hay niños que no crecen normal como otros, es porque se detuvo un proceso en el sistema endocrino. Y después vamos a ver un poquito más a profundidad qué es eso. Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué puede impedir el crecimiento? Porque esto es lo que pasa cuando el crecimiento se detiene, que hay un trastorno en el sistema endocrino. Cuando hay un trastorno en ese sistema endocrino, se produce que el crecimiento se detenga. Pero ¿qué produce ese trastorno? La desnutrición es la cosa más común que produce el retraso y el crecimiento en el mundo. O sea, cuando un niño no se desarrolla bien, cuando un niño no crece bien, es a consecuencia de la desnutrición. Por eso vemos, no sé si ustedes se han topado en las redes sociales con videos de niños en África que están prácticamente el pellejo solamente en los huesos. Niños que desnutridos, que no crecen, que ni siquiera pueden comer, que si no todo lo tienen que tomar líquido porque no se desarrollaron. Es porque su sistema endocrino sufrió un trastorno por la desnutrición. Entonces, si usted no se alimenta bien, usted va a afectar su sistema endocrino. Su hijo va a afectar su sistema endocrino. Si lo alimenta mal, también va a afectar su sistema endocrino. Ahora, ¿qué nos dice 1 Corintios 3:6? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. En lo espiritual, el que da el crecimiento es Dios. Nosotros plantamos, como hablábamos al principio de la semilla, se planta, puede demorar una semana a un mes en germinar. ¿Y qué es germinar? Es cuando la semilla brota, cuando la semilla saca sus raíces, cuando la semilla, como se dice, como revienta esa semillita que dice que tiene que morir primero la semilla para poder nacer. Entonces esa semilla que está allí comienza con el agua y la tierra y todo lo que está ahí abajo a echar sus raíces. Usted
es como una semilla. Usted es como una tierra también, dice la Biblia. Y ahora yo quiero irme al primer punto. El problema no es la semilla. Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ir al verso 3. Mateo 13:3. Les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesucristo hablando en parábola. El verso 3 deja claro que la palabra de Dios no es para todo. Por eso Jesucristo hablaba en parábolas. La palabra de Dios no es para todas las personas. Suena contradictorio. ¿Sabe por qué? Está al alcance de todos. La palabra de Dios hoy se predica por todos los medios, pero no todos la reciben. Entonces, no es para todos. Es para los que están con un corazón dispuesto a recibir la palabra, que es ¿qué? La semilla. La palabra de Dios es la semilla. Ahora, al utilizar Jesucristo el ejemplo del sembrador y la semilla, tenía un propósito muy claro para comparar el reino de Dios con algo simple y fácil de comprender. Mateo 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas en parábola? Aquí nos damos cuenta que Jesucristo no predicó la palabra de Dios para todas las personas. ¿Por qué? En este mismo capítulo 13, pero en el verso 10, los apóstoles se le acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿por qué le hablas en parábola? Y el verso 11 al 12 dice: Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! Vamos a transportarnos al tiempo, a la época en que Jesucristo está hablando con sus discípulos esta palabra. ¿A quién se la está dando? Estaban muchos judíos, estaban también los fariseos, sumos sacerdotes, uno que otro por ahí, escriba. Había muchas personas de los fariseos, muchos judíos, y estaban los discípulos de nuestro Señor. Y él dice que le contaba muchas cosas y comenzó a hablarle en parábolas sobre la parábola del sembrador. Pero los discípulos, analizando el verso 3, se acercaron a él después que él contó toda la parábola del sembrador, que la vamos a ver más rato. Se acercan y le dice: pero ¿por qué hablas en parábola? Como diciendo, ¿por qué no les hablas claramente para que ellos entiendan? ¿Por qué lo haces de una forma para que ellos no entiendan? Entonces Jesús le responde: porque a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del cielo, del reino de Dios. O sea, la palabra de Dios en ese tiempo no era para todos, no era para los fariseos, no era para todos los judíos. Y me llama la atención, pero usted dirá: pero ¿cómo no era para los judíos si Dios dice que mandó a Jesús a su pueblo? Pero en Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, el propósito de Dios era enviar a su pueblo, al Señor Jesús, a Jesucristo, para que lo libertara, pero Él sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Por eso, Él también preparó esta palabra para nosotros hoy en la actualidad. Para el pueblo que no era pueblo, el cual fue añadido, porque dice que todo aquel que recibe al Señor Jesús y cree, Él lo hace hijo de Dios. No por concepción humana,
no por unión de hombre, sino ¿por qué? Por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, teniendo claro que la palabra de Dios en ese tiempo no era para todo, en este tiempo tampoco lo es. Tampoco lo es, hermano. Muchas personas escucharán la palabra de Dios en este tiempo y no la recibirán. Yo conozco muchas personas que han muerto, hermano, sin recibir la palabra, y no porque no se le predique. Yo se le he predicado, yo le he hablado, pero su corazón ha estado duro, su corazón ha estado cerrado, sus ojos ciegos, y no han podido entender la palabra de Dios, y por eso hoy están en una condenación eterna. Continuando con lo que Jesús le está respondiendo a los discípulos sobre por qué Él no les hablaba claramente, sino en parábola, el verso 13 dice: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, hay personas que tú le hablas la palabra y escuchándola no la van a entender. Y viendo las señales que se están cumpliendo, no van a creer. Entonces eso se cumple tanto para los fariseos y judíos del tiempo en que Jesús estaba hablando allí, como para la gente que hoy en día no recibe la palabra. Y el verso 14 del capítulo 13 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven. Yo quiero detenerme un poquito aquí. Mira, el profeta Isaías profetizó esta palabra diciendo que Jesús iba a predicar con parábola para que ellos no fueran perdonados, para que ellos no fueran sanados, para que ellos no fueran restaurados. Y uno se pregunta, ¿y por qué Isaías daría una profecía tan dura para el pueblo de Dios en ese entonces? Porque Dios dice que no tomará al impío o al culpable por inocente. Los fariseos son descendencia de todos esos falsos sacerdotes, de todos esos hombres que estuvieron haciéndole daño a sus profetas, que persiguieron a sus profetas junto con los reyes de Israel. Porque usted no crea que los profetas de Dios la pasaron bien. Ellos fueron perseguidos por los reyes. Ellos fueron perseguidos por los sacerdotes falsos que estaban coludidos con los reyes y que no querían escuchar la voz de Dios. Y por eso Dios levantó profeta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que deberían ellos escuchar la voz de Dios y hablarle a los reyes, como en el tiempo de David, como en el tiempo de Saúl, que Samuel le hablaba a Saúl de parte de Dios, que Natán le hablaba a David de parte de Dios. El efod era como un escudo de piedras que tenían ellos bonitas aquí, que cargaban siempre en la vestimenta, que se ponían ellos. Ese escudo de piedra que tenían ellos aquí en el pectoral, a través de eso consultaban a Dios. Cuando David quería ir a una batalla, él le decía a Natán o a cualquiera de los otros sacerdotes, bueno, Natán no, porque Natán era un profeta, le preguntaba al profeta Abiatar. A Abiatar le preguntaban: ¿puedo o no puedo? Consúltale a Dios a través del efod si me va a responder, si me va a dar o entregar a los enemigos. Y iba a Abiatar, el sacerdote, y le consultaba a Dios. Dios Todopoderoso, ¿debe David pelear? ¿Se lo vas a entregar? Y Dios le daba la respuesta a Abiatar. Entonces Abiatar le decía a David: dice Dios que te lo va a entregar, anda, ve a pelear. Y si no, Dios le daba también instrucciones de cómo pelear. No ataques por aquí, sino ataca por acá. No te vayas por los valles, sino que vete por los collados o por las llanuras. Y así
obtenían la victoria. Pero ¿qué sucedió después de que muere David? Después de que mueren estos sacerdotes, entra una ¿qué? Corrupción dentro del pueblo de Dios. Entran reyes malvados. No se hable de Manasés. No se hable de tantos reyes perversos. Entonces, junto con esos reyes perversos entran ¿quiénes? Sacerdotes corruptos, vividores, que ellos querían estar bien con los reyes y no se atrevían a decirle a un rey que lo que estaban haciendo estaba mal porque tenían miedo a morir. Pero los profetas que levanta Dios no tenían miedo a morir. Entonces, a consecuencia de toda esta maldad de estos judíos, dice que Él visitará la maldad de los padres hasta la ¿cuánta? Hasta la cuarta generación. Entonces, Isaías declara esta profecía. Declara esta profecía Isaías. Y esta profecía se cumple ¿cuándo? Aquí en Mateo 13. Cuando Jesucristo dice que aquí se está cumpliendo lo que el profeta Isaías declara. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. El verso 17 dice, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes la parábola del sembrador. Aquí me quiero detener. Jesús les dijo a sus discípulos, por esta razón les hablo en parábola a este pueblo. Ustedes no tienen idea de dónde viene lo que yo estoy haciendo. Viene de la profecía de Isaías, porque mi padre no se le olvidó ninguna de las maldades que le hicieron a sus profetas, a sus siervos, con estos sacerdotes malos. ¿Y qué eran los fariseos? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, eran los que controlaban el templo, eran los que tenían el poder en ese entonces. ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes, los fariseos. El rey Herodes vivía una vida de placeres, de perdición y de pecado, aún acostándose y casándose con la mujer de su hermano, Herodia. Entonces, a Dios no se le olvida esas cosas. Y aquí se estaba cumpliendo. Ahora lo interesante, Jesús le dice, bienaventurados ustedes, porque hubieron personas que quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes están viendo. ¿Y quiénes son esos? Esos profetas que conocían esta profecía que declaró Isaías, pero no la vieron, no la vieron. Pero ellos estaban viéndola allí como discípulos. Así que nos queda claro que la palabra de Dios no es para todos. Y no todos la reciben y tampoco todos la oyen. Y si sumamos aquí, ¿por qué Jesucristo usó la parábola del sembrador para explicar el reino de los cielos? Es tan fácil, sembrador más buena semilla, más buena tierra, igual frutos en el reino de Dios. Eso quiso decir Jesucristo con esta parábola, que los que reciben la parábola o la semilla que el sembrador trae y se convierte en buena tierra, ese va a dar fruto. Ahora, el verso 4, Mateo 13:4, volvemos nuevamente, ¿dónde? A la parábola. Porque ahora estamos predicando la parábola acompañada de la explicación. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esta parábola? De que cayó al camino. Aquí en el verso 19 lo dice el mismo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? Al camino. Mira, hermano, hoy en día hay muchos cristianos que están junto al camino y la semilla cae
El problema no es la semilla es buena, la palabra de Dios es buena, la semilla es fértil, pero usted agarre una semilla y tírela junto al camino. Cuando pasan por el molino, cuando mi esposa y yo pasamos por el molino que están trayendo trigo para moler, cualquier cantidad de tórtolas, de aves allí comiendo, ¿qué? La semilla que está ¿dónde? Junto al camino. No llegó a crecer esa semilla. La que está junto al camino es la que no llegó a ni siquiera nacer. Se cayó, vino una ave y se la comió. El viernes estábamos en Valparaíso con mi esposa y con Ezequiel y estábamos en la plaza con un pedacito de pan, echándole pan a las palomas con mi hijo. Y tirábamos un pancito y llegaba la bandada de palomas, hermano. Hasta comían de la mano. Y así mismo está el maligno, como esas aves. Cae la semilla y tú estás en el camino y llega y se la come. Te quedas sin fruto. Y así son los que están en el camino. El maligno le arrebata lo que fue sembrado en su corazón porque está junto al camino. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Hermano, el domingo pasado yo le dije a usted que si usted no entiende algo que yo predique, no comprende algo que yo predique, quedó confundido con algo que yo predique, pregúnteme. No se quede con la duda. Pregúnteme. ¿Sabe por qué? Porque o yo lo saco a usted de la duda, o usted me ayuda a mí a aclarar quizás algo que prediqué que no estaba bien. Porque soy humano y me puedo equivocar. Pero no se quede con la duda. Entonces, primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Al principio estuvimos hablando de ¿qué? Crecimiento. Y hay que desear la leche no adulterada, la palabra de Dios no adulterada, para que usted crezca, Si usted permite que la palabra que se le siembre aquí quede ahí nomás, va a venir el maligno y se la va a quitar. Y en la semana usted no va a aplicar, usted no va a escudriñar, usted no va a indagar, usted no va a meterse en la palabra y va a decir: ¿qué quiso decir el pastor con esta palabra? Voy a leerla, voy a buscar algo que me diga Dios. Entonces es necesario eso. Ahora, el verso 5 y 6 dice: parte cayó en pedregales. Ya no estamos en el camino, ahora estamos en ¿dónde? Pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Aquí es donde va el ejemplo de la semilla que cae junto al camino, pero cae sobre la tierra o donde hay pedregales. Crece. Y vemos que llega a un porte que está de buen tamaño, pero después se seca, porque el sol mata sus raíces, seca sus raíces, no hay tierra, no hay profundidad. Mateo 13:20, respondiendo Jesús a los discípulos, ¿qué significaba esto de los pedregales? Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira, hermano, el Señor Jesús nos va poniendo el panorama de los tipos de creyentes que hay, o de los pasos que hay que dar. Junto al camino, ahora estamos en los pedregales. Usted no ha visto personas que reciben la palabra con emoción y gloria a Dios, aleluya, esa palabra es mía, oh, la recibo, arrabaca, taca, laca, taca, y comienzan por ahí, se van. Pero el siguiente domingo
¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Pura emoción. ¿Qué vino? La preocupación le hizo tropezar. Mire, hermano, usted tiene un problema. Hermana, usted tiene una aflicción. Usted tiene que venir a donde el Señor Jesucristo. Y mucha gente dice, sí, pero es que yo no necesito estar en una iglesia para poder acercarme a Dios. No te estamos diciendo que tienes que estar en una iglesia para acercarte a Dios. Dios está en todas partes, sí, pero te mandan a congregarte y que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Te manda ¿a qué? A estar aquí perseverando. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios te va a hablar. No yo, Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque tú no tomas el tiempo en tu casa para preparar un mensaje, para escudriñar, para buscar la voz de Dios, sino que muchas personas no tienen, uno, el tiempo. Dos, no tienen el don tampoco, porque el don de la predicación no es para todos. El don de escudriñar la palabra. Entonces uno necesita ¿qué? Un maestro, un predicador, un pastor que enseñe la palabra para que uno pueda entender la palabra. ¿Por qué? Porque si yo le doy un mensaje a usted, ¿y qué pasa con ese mensaje elaborado, estructurado, con versículos de respaldo? Buscas científicamente definiciones en la Real Academia de la Lengua y comienzas a buscar todo este tipo de evidencia para que tú puedas entender la palabra. Pero usted en su casa no tiene el tiempo para hacer eso. ¿O sí? Nadie tiene el tiempo, solamente el ¿qué? El que tiene el don para eso. ¿Por qué? Porque separa el tiempo, porque lee la Biblia, porque la estudia, porque busca aquí, porque ora. Y tiene ese tiempo para eso. Pero a veces nosotros tenemos trabajo. Ahora, si usted no lo hace en su casa y no viene a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la semilla? Se va a secar. El sol la va a secar, la aflicción, la persecución. Ahora, lo interesante es que Jesús dice aquí, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y qué es la persecución por causa de la palabra? No, tomé mi decisión de venir a congregarme, tomé mi decisión este año de verdaderamente darle el tiempo a Dios que se merece, y ya comienzan a presionarme amigos, familiares. Ah, te volviste canuto, ahora que estás todos los domingos metido en iglesia. Oye, saca un tiempo para tu familia. ¿Qué? Presión. ¿Por qué? Por la palabra. Hay un problema entre tu familiar y tú vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice esto, ya no vengas tú con tu cosa de Dios aquí, hombre, yo tengo que resolver mis problemas como yo. No quieren escuchar la palabra de Dios. Ay, tú te crees mejor que yo porque estás yendo a esa iglesia y comienzan a decirte. Pero no es contra ti que se están molestando, ¿es contra quién? Contra la palabra. Y ahí es donde dice persecución a causa de ¿qué? De la palabra. Entonces ahí es donde tú tienes que si no estás bien cimentado, tú vas a decir, ah, no, yo no le voy a hablar más de Dios a esta gente, o ellos tienen la razón, ¿qué me creo yo? No, hermano, usted tiene que estar firme. ¿Por qué? No puede ser de corta duración la palabra en su vida. Mire lo que dice el verso 7. Semillas que caen en los espinos. Vamos a analizar esto de semillas que caen en los espinos. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre esto? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, estamos viendo que ahora están los de los espinos. Que tú seas una tierra llena de espinos hace que la palabra en ti sea infructuosa, hace que los afanes sean mayor que la palabra.
El ser infructuoso es contrario de ser ¿qué? Fructuoso o productivo. Un árbol que es infructuoso es un árbol como ese que está allí, ornamental, no tiene ningún fruto. ¿Sirve para qué? Para puro adorno, pero tú no puedes comer de él nada. Así pasa con los hermanos que son espinos, son infructuosos, no dan fruto. ¿Y qué me habla la Biblia de los frutos? Frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene que haber fruto en la vida de un cristiano? Sí, porque lo manda la Biblia. Mire, Mateo 6:24 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Y qué dijo Jesucristo aquí? ¿Que qué? En Mateo 13:22, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, la riqueza es el principal factor que hace que la palabra de Dios se vuelva infructuosa en tu vida. Afanaos a la riqueza. Mira, hermano, yo entiendo que tenemos necesidades de comer, de pagar deudas, de todas estas cosas. Pero Dios dice en su palabra que primero yo tengo que buscar el reino y su justicia para que lo demás se añada. Pero hoy invertimos y buscamos lo demás primero para después entonces buscar el reino de Dios. Entonces queremos la añadidura primero. La añadidura no va a venir si tú no buscas primero el reino de Dios. Usted quiere un trabajo, hermano. Dios le va a abrir puerta, créalo, lo va a hacer. Pero Él te va a ubicar en el trabajo que Él quiere que tú estés. A veces solito, sin darte cuenta, va a llegar una persona por ahí preguntando, oye, necesito un trabajador para hacer algo. ¿Tú conoces a alguien? Y ahí, ¡ting! Mira, conozco a esta persona. Estás tú en tu casa leyendo la palabra, adorando, escuchando un mensaje y te suena el teléfono. Oye, fulano de tal, ¿sí? ¿Estáis trabajando? No. ¿Queréis trabajar? Sí, sin buscarlo. Ahora, no estoy diciendo que nos va a llegar siempre sentado, po. Tampoco, porque no, los extremos son malos. Tenemos que movernos. Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes estar sentado en ese momento que no estás haciendo nada, preocupándote por el afán de la riqueza, por el afán del trabajo. Mejor dedica ese tiempo a orar, a adorar, a leer la palabra. Y ahí te vas a fortalecer. Y Dios Padre, tú proveerás, tú abrirás puertas, siempre creyendo, siempre conectado. Porque la fe sin obra es muerta. Amén. Verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Y vamos a ver este punto. El problema no es la semilla, ahora el problema es la tierra. No es la semilla, porque vimos en los primeros versos, 5 versos, del 3 al 7, que la semilla era buena, pero cayó en mala tierra, en un lugar malo. Cayó en el camino, cayó en pedregales, cayó en espinos. No cayó en buenos lugares, pero en el verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga, oiga. Mire, aquí quiero que analicemos 4 cosas importantes. Junto al camino. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estaremos como lo junto al camino? ¿Que las aves están robando la semilla de Dios de nuestra vida?
Está Satanás usando esas aves que pueden ser amistades, familiares, vicios, cosas que están robando la semilla de Dios que fue plantada en tu corazón. Ahora, estamos hablando de que nosotros decidimos qué tipo de tierra ser. Amén. Usted decide ser un junto al camino o un pedregal donde, ay sí, gloria a Dios, aleluya, la palabra me gustó, estuvo buena, la apliqué 1 o 2 días, pero el tercer día ya me aburrí. Se murió la palabra, se secó la palabra, hasta allí llegó la palabra. O puede ser espino, que se está ahogando la palabra porque estás afanado. O decide ser buena tierra para que dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hermano, el que cree en su corazón que está bien, pero no está bien, se engaña a sí mismo. No engaña a Dios ni nos engaña a nosotros, porque sabe que, hermano, usted como buena tierra, usted va a discernir quién es junto al camino, pedregales, espino. Usted lo va a sacar rapidito porque se va a dar cuenta que no persevera, que no da fruto, que no está dispuesto. Que usted le pregunta, ¿qué se predicó el domingo pasado? Ni se acuerda. Porque la palabra quedó ¿dónde? En ese domingo. Mira, hermano, yo no le pido a usted que usted venga aquí a escuchar la palabra para que se la aprenda de memoria, para que yo le pregunte, ¿y qué se predicó el domingo pasado? Y usted me diga, pastor, se predicó esto y esto para quedar bien conmigo. No. Yo le predico un mensaje para que usted lo aplique a su vida, a su estilo de vida, personal, emocional y espiritual. Si usted no lo hace, entonces usted ya saben qué tierra es. Pero si usted esa palabra dio fruto en su vida, usted es buena tierra. Usted es buena tierra. Vámonos a la conclusión del mensaje, hermano. Y para concluir con el mensaje, yo voy a leer 1 Corintios 3, 7 en adelante. Así que vamos a leer 3:7 para unirnos con 3:6, que fue lo que el apóstol Pablo dijo al principio. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son ¿qué? Una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha dado, o conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, hermano, 4 puntos para terminar. 1, la palabra es clara, no somos nada. El único que es Dios. Nosotros somos solo colaboradores. Aquí nadie se puede creer ser más que nadie, ni nadie puede creer que yo soy el que la llevo. Si yo no estoy, esto se viene abajo. No, hermano. Porque Dios tiene muchos plantadores y muchos regadores de su semilla, pero Él es el que hace crecer la palabra. Hermano, usted plante y riegue. Plante y riegue. A eso nos manda la palabra. Plantar y regar la semilla. Dios se va a encargar de que crezca. Sea que sea una semana, sea que demore un mes, sea que demore un año, sea que demore 10. Esta no es como la semilla de la tierra. La semilla de Dios. Él es el que determina cuándo germina y cuándo crece. Es diferente la semilla espiritual.
Y yo quiero llevar a la iglesia a eso en este año 2026. Mira, hermano, hermanas, propónganse plantar y regar semillas. Olvídese de crecimiento. Olvídese de que hoy que voy a perder mi tiempo. Hermano, plante y riegue las veces que sea necesario en una persona. Porque Dios se va a encargar en el momento que Él decida de hacer que esa semilla crezca, que esa semilla germine. Mire, yo me pongo a mí de ejemplo porque no me gusta hablar de nadie, prefiero hablar de mí. Mi bisabuela plantó en mí una semilla desde que yo tenía como unos 12 meses de vida. Menos de 12 meses, menos de un mes, para ser más exacto. ¿Por qué? Porque mi mamá se separó con mi papá cuando yo tenía semanas de nacido. Y desde ese día yo me fui a vivir con mi bisabuela, con mi mamá y mis otros hermanos. Y mi bisabuela, ¿cómo podía plantar una semilla en una guagua? Cuando la estaba cargando y le cantaba coritos y le cantaba himnos y oraba y bendecía a esa criatura, tú estás plantando y estás regando. Porque tú no estás escuchando reggaetón, no estás escuchando a Bad Bunny, no estás escuchando ninguna de esas cosas, estás escuchando ¿qué? Adoración, alabanza. Estás glorificando a Dios porque dice que aún de la boca de los que maman es la alabanza. Entonces el que me diga que una guagua no adora a Dios, no ha leído la Escritura. Que el mismo Señor Jesús declaró cuando estuvo en la tierra que la alabanza es de la boca de los que maman, o sea, de los bebés, de las guaguitas. Desde allí la alabanza genuina. Entonces ella comenzó a sembrar en una tierra fértil, una tierra que no había sido llena ni de espino, ni de pedregales, ni tampoco estaba en el camino. Que yo me haya ido para el camino y haya convertido en pedregales después y haya sido espino, es otra cosa. Pero esa semilla, como la sembró en buena tierra, ella penetró lo más profundo de mí y allí quedó esa semilla. Nunca es una pérdida de tiempo predicarle el evangelio a una persona. Siempre va a llegar su fruto a tiempo. ¿Qué dice la palabra? Irá llorando con lágrimas, sembrará con lágrimas, pero con regocijo cosechará. Con regocijo cosecharás, dice el libro de Salmo, que nosotros sembramos con lágrimas, pero con regocijos cosechamos. Mi bisabuela no vio esa semilla brotar, porque ella falleció. Pero yo le doy gracias a Dios, que nunca se cansó mi bisabuela de sembrar y regar, de sembrar y regar, porque gracias a eso hoy yo estoy aquí sembrando y regando. Usted también no se canse en sus hijos, en su mamá, en su papá, en sus hermanos, en sus vecinos. Regar y sembrar. Oiga, hermano, lo otro que dice aquí importante, la recompensa que recibiremos será de acuerdo a tu labor. Aquí dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Una cosa es el que planta y otra cosa es el que riega, pero los dos somos una sola cosa, pero no vamos a ser recompensados todos por igual. Yo tengo que decirle eso. ¿Usted quiere una buena recompensa? Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted trabaja para que le den un buen salario, no? Y si hay oportunidad de ganar más plata, lo va a hacer, ¿no? Amén. Nadie trabaja de balde, hermano. Nadie. Pero en el reino de los cielos tampoco nos quedamos sin recompensa. Tu trabajo va a recibir una recompensa de acorde a tu labor, a tu trabajo. Entonces tú tienes que tener eso claro. O sea, yo no lo voy a hacer solamente por la recompensa, pero sí lo voy a hacer por la recompensa. No sé si me explico. O sea, no voy a ser interesado, porque ya la recompensa de darme salvación es más que grande. Pero adicional a eso también dice que hay una recompensa en el cielo, hay posiciones en el cielo, hay mansiones en el cielo, hay cargos en el reino de Dios que van a recibir. Mira, hermano, van a haber simples redimidos, por llamarlo así. Van a haber siempre redimidos.
Pero también van a haber ¿quiénes? Los que van a gobernar junto con el Señor Jesucristo en el milenio, a los cuales van a dar provincias y le van a dar ciudades para que gobiernen junto con Él. Estamos hablando celestial y espiritual, según el libro de Apocalipsis. No creamos que venir aquí es pérdida de tiempo. No, usted va a recibir según lo que usted crea y lo que usted haga, según sus frutos. Por eso el crecimiento incomoda, hermano. Y 3, cada uno es responsable de lo que sobreedifica. Hermano, usted es responsable de lo que usted permite que crezca en su cimiento. ¿Qué está sobreedificando en su vida? ¿Está sobreedificando algo bueno? ¿Cuántos meses, no sé si años, en los edificios estos que están aquí al lado de la Universidad en la Costanera, abandonados, botados allí? Se paró la edificación. ¿Se llenó de qué? De maleza. Se comenzó a deteriorar la estructura, pintura. Ni llegaron a pintar, no había ventana, la gente graffiti, se metían ahí, la gente a fumar, a drogar, a hacer cualquier cosa mala ahí. Porque no había ¿qué? No había orden, no había seguridad. Asimismo es su edificio. Dice que nosotros somos un edificio. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice allá en el verso 9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. ¿Edificio de quién? De Dios. Usted es un edificio, hermano, hermana. Y esos edificios estaban botados allí hasta que llegó administración, cerró, limpió, pintó. ¿Y usted cree que se puede meter cualquiera ahora ahí? Así mismo es cuando llega el Espíritu Santo a su vida. Cuando llega el Espíritu Santo a su vida, saca la maleza, limpia lo malo, los vicios, la gente que iban con los pensamientos malos, los pecados que habían allá adentro ya no pueden morar allí. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Y cuando Él está allí, las tinieblas tienen que huir. Tenga cuidado lo que sobreedifica en su vida. Usted es responsable. Aquí el apóstol Pablo dice, yo pongo el fundamento, pero usted es responsable. Cada uno es responsable de lo que sobreedifica. Y por último, no hay otro fundamento, solo Jesucristo. El apóstol Pablo, él no estaba poniendo un fundamento que fuera de él. Él no estaba poniendo pensamientos que fueran de él. Él estaba poniendo el evangelio del Señor Jesucristo, los fundamentos de Jesucristo en nuestra vida. Yo necesito plantar en usted el fundamento de la palabra. Eso. Porque eso es lo que va a limpiar su camino. Y antes de ministrar la alabanza que vamos a ministrar para terminar este mensaje, yo quiero hacer un llamado a la iglesia Alfa y Omega, hacer un llamado a ustedes y aún a los que no están aquí, que van a escuchar este mensaje, de comprometerse con el reino de Dios, de que saber que el crecimiento incomoda, de que Ezequiel, Luciano o cualquier niño no se va a quedar del mismo tamaño, pasen los años que pasen. Ellos van a crecer cada día, cada semana. Ellos están creciendo, están en crecimiento. Usted también está en crecimiento aquí. Usted no puede ser el mismo que era hace un año. Porque yo creo que los que estamos aquí tenemos un año o más de un año de estar viniendo aquí. Amén. Entonces usted no puede ser el mismo de hace un año, hermano. Si usted es una tierra fértil y hay una semilla sembrada en usted, tiene que dar fruto. ¿Qué pasa? Que no está dando fruto. ¿Qué pasa? Que no está creciendo espiritualmente. ¿Qué pasa? Pregúntese usted. Hágase esa pregunta. Porque ¿sabe qué? El apóstol Pablo lo dejó bien claro. Yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La desnutrición viene produciendo falta de crecimiento, que no te estás alimentando bien de la palabra en tu casa, no te estás comprometiendo, no estás dando fruto. Yo lo invito y le hago un reto a la iglesia.
que se proponga hablarle de Dios, del plan de salvación del Señor Jesucristo, por lo menos a una persona, y por lo menos invite a alguien a recibir de lo que usted está recibiendo. Invítelo, dígale, oye, ¿sabes qué? Te quiero invitar a una comunidad cristiana, a una iglesia, somos como una familia. Ven, aquí vas a poder conocer personas que te van a amar sin interés, que te van a ayudar, que van a orar por tus necesidades y que vas a poder conocer de Dios. Mira, hermano, acuérdese que su recompensa es por su labor y lo que usted sobreedifica es su responsabilidad y que usted tiene que producir frutos. Entonces, multipliquémonos este año, aunque sea por uno. Hermano, no cuesta nada. Yo le hablo todas las tardes que estoy en el parque a cualquier persona que se me atraviese, cualquiera, me rechace o no. Porque yo no voy a ser como los pedregales que la persecución o porque me dicen aquí, ay, la semilla se va a ahogar. No, no soy del camino que haya el pastor dijo, hice un compromiso y salí de aquí y se me olvidó. No, o estoy en el espino, ando con gozo, alegría, pero después los afanes de la vida me roban lo que yo recibí. No se comprometa conmigo, el compromiso es con Dios. Amén. Comprométase con Dios. Póngase de pie.